Un hermoso y feliz primer día de la semana. Ya 20 de octubre, el tiempo corre y vemos que está caminando fuerte. Ya estamos a unos cuantos días para el año 2025. Pero bueno, estamos ahora en este día para ver, ¿verdad? Este título que nos dice la lección. El primer testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Juan acerca de este gran hombre? Acerca de lo que realmente representaba aquel hombre que caminaba aquí en la tierra. Y bueno, hoy, en este primer día ya de la semana 20 de octubre, una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Palomino. Palomino. No sé por qué se me está trabando mucho su nombre ahora, pastor. Codo no es, ¿verdad? Bueno, Porque así no, dicen los de, bien, sí. de Monterrey. Pero, pastor, bienvenido Gracias, pastor. y gracias. Pues si quiere darle un saludo a la audiencia, es su tiempo. Para todos, un feliz domingo, una nueva semana ha comenzado y es una nueva semana de grandes logros, privilegios por delante. Así que queremos desearles que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con cada uno de ustedes. Amén, amén. ¿Le parece bien, pastor, si vamos a la oración para Amén. entrar Claro que de sí. lleno Claro a que esta sí. lección? Les pedimos que nos acompañen. Oremos. Señor y amante Padre, gracias te damos por las oportunidades de cada día. Hoy, Señor, entendemos que ha de haber habido muchos que no abrieron sus ojos a un nuevo amanecer. Y por eso, Padre, hoy te damos las gracias, porque nos has permitido este sol, nos has permitido ver a nuestros familiares, a nuestros hijos. Señor, en realidad no hay palabra humana para agradecer ese sacrificio tan grande que se hizo en el cielo. Pero hoy estamos acá para analizar y ver, Padre, las historias bíblicas en las cuales podemos ahora entender que todo fue una realidad y que hay esperanza aún para nosotros también de este tiempo. Quédate con nosotros para estudiar este testimonio de este hombre, siervo tuyo, también Padre, levantado para dar testimonio de aquel que iba a venir. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor. Bueno, muy bien. El tema de hoy es el testimonio de Juan el Bautista. Recordemos que esta semana estamos viendo testigos de Cristo como Mesías. En otras palabras, personas que dieron testimonio de que Jesucristo era el Mesías. En su tiempo, en un momento en el cual eso no era nada popular. Y era algo nuevo, porque era el cumplimiento de una profecía en el tiempo exacto. Bueno, este primer testigo, llamado Juan el Bautista, vamos a leer allí en Juan capítulo 1, versículo 19, y vamos a leer cómo explicó Juan el Bautista ese ministerio del Señor Jesucristo, cómo lo anunció, cómo lo reconoció, y cómo fue ese proceso para que él llegara a decir quién era él. Juan capítulo 1, y vamos a leer del 19 al 23. Dice así. Este es el testimonio de Juan. Mire cómo introduce allí ese versículo. Este es el testimonio de Juan, o sea que aquí viene el testimonio de él. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Y confesó, yo no soy el Cristo. En otras palabras, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Vamos a dejarlo aquí un momento en pausa, porque quiero analizar algunos detalles de lo que se le está preguntando al profeta
Juan el Bautista. Hay que tener en cuenta que el Juan que se está mencionando acá no es el mismo libro, el autor del libro de Juan, es otro Juan que lleva el mismo nombre. Y para diferenciarlo, nos referimos a él como Juan el Bautista. Ahora bien, en las preguntas que le hicieron, la primera fue que si era Elías. Ahora, ¿por qué le hicieron esa extraña pregunta? Ustedes recuerdan bien, Elías fue un profeta de la antigüedad que tuvo el privilegio de profetizar en su tiempo y fue muy, muy especial, muy honrado por Dios y muy utilizado por Dios. Y este hombre estaba tan consagrado al Señor que el Señor no lo dejó morir y lo llevó en un carro de fuego directamente al cielo. O sea, ya el Señor lo llevó para el cielo para vivir con él. No son muchos los casos que se conocen de este tipo. El primero fue el de Enoc, el padre de Matusalén, en la antigüedad. Y también este otro caso. También está el caso de Moisés, aunque Moisés sí murió, fue resucitado y luego fue llevado al cielo. Quizá eso lo vamos a estudiar en algún otro momento. Pero lo importante es que, pues, en este caso, Elías, estaban ellos pensando que Juan el Bautista era Elías. ¿Por qué tenían esta idea? ¿De dónde salió esa loca idea? Porque una persona que muere o una persona que se fue al cielo y aparece después, ¿por qué pensaban que él era él? Bueno, en Malaquías había una promesa y quiero invitarles a que la leamos. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 y dice el versículo 1 lo siguiente. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Noten ustedes que en esta cita, en la parte inicial, antes de hablar del Señor, que viene el Señor, habla de que antes de que llegara el Señor, habría de venir un mensajero. ¿Quién era ese mensajero? Miren ustedes en el capítulo 4 del mismo libro, en la siguiente página, capítulo 4, versículo 5. Y ahí está la promesa. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que ¿quién era ese mensajero que habría de venir? Elías. Entonces cuando los judíos vieron que este hombre estaba profetizando, que estaba predicando, que estaba hablando con un poder sobrenatural, ellos reconocieron hasta en su forma de vestir, porque tenía una forma de vestir, según la descripción bíblica de Elías, parecida. Entonces dijeron, este debe ser Elías. Pero cuando le preguntaron, ¿qué dijo él? No, yo no soy Elías. Ahora, esa fue la primera pregunta. Ahora, la segunda es, ¿eres tú el Cristo, el Mesías? Él dijo, yo no soy el Mesías. Miren lo que dice Daniel 9:25 en relación con esto, en el Antiguo Testamento. Ahí estaba profetizado que iba a venir el Mesías. Daniel 9:25. Y de hecho se cumplió, pero no con Juan el Bautista. Dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto está en el contexto del tiempo de Daniel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido el templo. Y dice allí que se iba a reconstruir ese templo y que iba a darse una orden y que a partir de esa orden iban a pasar cierta cantidad de semanas hasta que viniera el Mesías. De hecho, cuando vino Juan el Bautista, ese tiempo se había cumplido. Tal cual. Ahora, por eso ellos preguntaron, ¿eres tú también el Mesías? Él dijo, no, yo no lo soy. Pero ¿qué fue lo otro que le preguntaron? ¿Eres tú entonces el profeta? ¿A qué profeta se refiere? Bueno, cuando se habla de el profeta con artículo, él es un profeta específico y especial. No se refiere al profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, a ninguno de ellos. Se refiere a el profeta, del que habló Moisés. Acompáñenme a Deuteronomio 18:15. Ahí se habla del profeta. Deuteronomio 18, versículo 15. Dice así,
un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios. De en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Ese es el profeta que ellos estaban preguntando. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Entonces él dijo a todas esas preguntas, no, yo no soy. Entonces le preguntaron, miren el versículo 23, volvamos allá a Juan capítulo 1. Juan 1, pero vamos a leer ahora el 23. Y dijo, después de que le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, miren qué interesante que él se está identificando como el cumplimiento, sí, de una profecía, pero él dice que él simplemente es un mensajero del cual se había hablado, o el profeta Isaías, el cual él había anunciado que habría de venir. Eso está en Isaías 40, del 1 hasta el 5. Vamos allí. Vamos a Isaías 40, del 1 al 5. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, dad voces. Entonces es algo maravilloso. ¿Cómo nos lo menciona allí? Y dice allí, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa de nuestro Dios. O sea que ahí es donde está la profecía. Y se está hablando de Juan el Bautista. Ahora, teniendo en cuenta esto, de que él reconoció de que él no era ni el Mesías, ni el profeta, ni era tampoco Elías, entonces él tenía que dar un testimonio, pero ¿de quién dio el testimonio? Para eso vamos a ir allí a Juan en el capítulo 1 y vamos a ver cuál fue su testimonio. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo, miren qué interesante. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, él era un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que él era una luz menor, que estaba señalando a una luz mayor que era Cristo. Entonces, pastor, es muy interesante cómo eso realmente fue el testimonio de Juan. Es decir, yo no soy la luz, tampoco soy el Mesías, no soy ninguno de esos títulos. Todos ellos es Jesús. Es el que está delante de nosotros, el que está por venir. Y él fue el precursor para anunciar y presentarlo al mundo. Qué bonito, pastor, en realidad, porque mire, como decíamos ayer, la introducción, ¿no? Cómo el Antiguo Testamento clarifica muchas palabras del Nuevo Testamento y hace o nos lleva a entender mucho mejor los propósitos de Dios para el individuo. Amén. Por eso creo que nosotros no debemos fijar solamente en alguno de los libros, sino tenemos que agarrar la Biblia entera, completa, para comprender, porque tanto los profetas del Antiguo como los profetas del Nuevo estaban relacionados por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, creo que estas preguntas de Juan, como usted lo explicó con el Antiguo Testamento, ¿por qué Juan? ¿O por qué los sacerdotes de ese tiempo o los enviados del sacerdote le hicieron estas preguntas a Juan? Eres como que había ciertas preocupaciones, si era o no era, si tenían que escucharlo o no. Pero la verdad, aunque Juan les habló con la verdad y ellos sabiendo que los profetas del Antiguo Testamento ya lo habían dicho, pues aún ni a Juan le creyeron, porque Jesús después le hizo la pregunta sobre de Juan. Ahora, quisiera que vayamos a ver qué dice la sierva del Señor sobre este testimonio de Juan, cómo ella lo menciona. Y en el libro que
hoy en día se está esparciendo el deseado de todas las gentes. En la página 195, ella dice: la niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Vaya, que enfrentar a los enemigos no es fácil, pero sin embargo, él sabía quién lo había enviado, quién lo había escogido, el por qué había nacido y cuál era el propósito de Dios para con él y él para con el pueblo del Señor. Cuando su voz se oyó en el desierto diciendo: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Fíjense, esas palabras de amonestación, en realidad yo digo jalones de oreja, que la gente tenía que entender que andaban mal y que había algo que hacer. Y eso nos pasa en nuestra vida regularmente. Creemos que todo, cuando hay felicidad, cuando hay alegría, decimos: en realidad Dios está con nosotros. Y puede ser un peligro, porque en vez de estar Dios con nosotros, puede ser que hay un espíritu engañador. Luego dice ella: Satanás temió por la seguridad de su reino. Oigan bien, cuando escuchó esas palabras, Satanás tembló, porque había uno que iba a despertar a la nación, al pueblo de Dios. Y luego dice: el carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron. Quedó quebrantado el poder que Satanás había ejercido sobre muchos que habían estado bajo su dominio. Ahora empezaron a despertar, a ver en realidad la condición en la cual estaban. ¿Por dónde es que se habían desviado? Porque ahora este hombre empezaba a hablar sobre uno que iba a venir, uno que venía atrás de él. Y como él lo dijo: ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus zapatos. ¿Qué más nos dice en realidad la sierva de Dios sobre esto? Miren, él buscaba el favor de Dios y el Espíritu Santo descansaba sobre él y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra, de llamar a la gente al arrepentimiento, a una vida más elevada y más santa. Yo siempre digo: ¿a quién nos gusta que nos disciplinen? ¿A quién nos gusta que nos digan que andamos mal, que hacemos mal, que lo que hablamos está mal, que en realidad nuestros caminos no son los caminos que Dios ha escogido para llegar a Él? Y esto era lo que estaban viviendo. Por eso Juan empieza ahora a amonestar, a hablar fuerte. Sí, porque llegó a decirle: raza de víboras. Hoy en día te dicen así, casi le estás soltando una bofetada, porque crees que lo que haces está bien. Pero si hay alguien que Dios te manda a decirte: enderece el camino, pues hay que pensar primero qué camino estoy llevando, cómo en realidad estoy caminando. Por eso aún allí nos sigue diciendo, ¿verdad? La sierva del Señor: Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera a todas sus facultades físicas y mentales. Vean, la disciplina acerca aún que a veces tenemos contrarios, enemigos, y a veces del mismo pueblo. Pero si los tenemos y Dios los permite, es para hacernos entender que hay ciertos aspectos que nosotros también tenemos que cambiar, que hay algo que nos está perturbando y no nos deja entrar realmente a la presencia de Dios. Ella dice que pudiera sostenerse entre las gentes tan inconmovible frente a las circunstancias como las rocas y montañas
de desierto que lo habían rodeado durante 30 años. Ahora, allí Juan empieza realmente a vivir y a sentir lo que él en realidad había estado. Termino con esta, pastor, esta lectura. Jesús dijo a sus discípulos: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso fue, ahora en palabras de Jesús, que realmente hoy en día quizás no hemos completado a conocer a ese Cristo, pero hubo uno que quedó enviado por Cristo, el Espíritu Santo, que ese es el que nos ha de convencer, ha de buscarnos, ha de luchar para que entendamos en la condición que nosotros estamos. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición para poder caer de rodillas ante la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.